Bueno, mi nombre es Ali Abucen y les voy a presentar cómo es el proceso de manufactura de un pistón de un motor. Primeramente quisiera definir el pistón como una pieza metálica clave de la cámara de combustión. Recordemos que la cámara de combustión es el espacio entre la tapa del cilindro y el pistón. Este pistón actúa como compresor de la mezcla aire-combustible que se encuentra dentro de un cilindro y su funcionamiento es que luego que uno enciende el motor, una señal eléctrica hace que gire el cigüeñal y con ese giro los pistones comienzan a subir y bajar, comprimiendo la mezcla y generando una explosión dada por la chispa de la bujía para que esta misma presión sea transmitida por combustión hacia la biela y el cigüeñal y seguir con el funcionamiento del motor. Las partes de un pistón solitario sin accesorios son la cabeza del pistón, que es la parte superior del mismo, que junto con el cilindro y las válvulas de admisión y de escape forman la cámara de combustión. Esta cabeza puede ser plana, convexa o cóncava, dependiendo del tipo de combustión que se vaya a trabajar. Ranuras de compresión. Son dos ranuras por lo general donde se ubican unos anillos los cuales buscan evitar la salida de los gases de escape o la mezcla mientras se hace el proceso de cámara de combustión. Ranura para el anillo de control de aceite. En esta ranura es donde el anillo canaliza el lubricante y no permite que pase hacia la cámara de combustión. Igualmente, en esta parte se encuentran algunas ranuras o agujeros que permiten el control de la dilatación y el drenado del aceite. Las landas es la parte del pistón donde se maquina estas ranuras de compresión y lubricación. El barreno de perno es donde se aloja el perno que une el pistón con la biela y sirve como eje guía del pistón. La falda es la parte inferior del pistón que se hace contacto con un área del cilindro la cual sirve de guía para su movimiento. Generalmente el pistón se realiza en una aleación de aluminio y de acuerdo a sus exigencias puede contener cobre, silicio, níquel u otros elementos para reforzar sus propiedades mecánicas, entre las cuales están que debe ser ligero para poder reducir el mínimo las cargas de inercia y de igual manera ser lo suficientemente rígido para soportar los esfuerzos y cargas mecánicas. Generalmente por la presión generada en la cámara de combustión y los ciclos, además debe tener una buena resistencia térmica por las altas temperaturas a las que son expuestos y poder conducir o disipar el calor de manera adecuada. El elemento debe resistir la corrosión y el desgaste generado por los fluidos que están en contacto con los gases de escape y con la mezcla. Por estas razones, las aleaciones de aluminio son las más adecuadas o apropiadas o las más comunes para crear un pistón y además las propiedades específicas que tiene como baja densidad, alta conductividad térmica, técnicas de manufactura simples o no tan extensas. Tengo que añadir que la composición del material del pistón depende principalmente del desempeño mecánico que se requiera o lo que vaya a estar trabajando. Los principales métodos de fabricación son pistón de molde, en el cual el aluminio es fundido y se vierte por vacío en un molde que tiene forma final del producto. Los moldes por lo general son de matrices de acero muy precisas, donde el producto resultante requiere poca maquinaria para tenerlo listo. Pistón forjado. En este proceso de transformación el aluminio no es derretido, sino que se calienta en el cual se coloca en un molde hembra y es golpeado por una prensa muy pesada que lo va moldeando y al final resulta un pistón crudo o no completo, que requiere muchos procesos de maquinaria para obtener su geometría. Estos pistones fabricados de esta forma tienen más ventajas que los otros, ya que son más resistentes, soportan más RPM sin riesgo de rotura y permiten disipar mejor la temperatura. Al finalizar la presentación voy a indicar un video de cómo es este proceso de pistón forjado. El tratamiento térmico que con mute se suele utilizar es el envejecimiento o comúnmente llamado T5.
el cual busca los esfuerzos internos y homogeneizar lo máximo posible los materiales de las aleaciones para obtener una dureza uniforme en el pistón. Cuando determina el proceso anterior, se le lleva el pistón a un área de maquinado donde pasa por diferentes procesos u operaciones para dar finalidad al producto. Estos procesos dependen de las normas de fabricación y son controladas estrictamente. Estas operaciones o secuencia de procesos son maquinado AAA, refrentado caja y centro, maquinado C y torno final, ranuras para anillos y chafles, rectificado final, takizawa, quitar mamelón, barreno de perno y ranura para seguros y chanfles. Algunas máquinas que se emplean son algunas inyectoras de aluminio que inyectan el material en el molde con un sistema de vacío, rectificadoras pequeñas o grandes, cortadoras por hilo, taladrador de formas para realizar agujeros donde va el buje que lo une a la biela, tornos automáticos que dan acabados finales y estéticos. El proceso descrito de una manera más clara sería: con la pieza que resulta de la fundición se la ubica en un torno CNC y se procede con un trabajo de refrendado y cilindrado, realizando desbaste por la superficie externa de la pieza. Ya teniendo un cilindro perfecto geométricamente, se la desbasta hasta obtener el diámetro o la medida ideal. Luego de esto, combinamos a una herramienta de ranurado en el mismo torno. Se realizan las ranuras de los anillos que posee el pistón. Siguiendo a esto, colocamos la pieza con una máquina de mecanizado CNC para realizar las perforaciones con brocas. Se comienza con una pequeña para centrar la pieza y para que sirva de guía de una broca grande, y se desplaza hasta la profundidad específica. Luego se utiliza una herramienta de fresado para desbastar y dar medida a la parte interna del pistón. Si la cabeza del pistón es cóncava, con un proceso de fresado similar se le da la forma. Luego a esto se realiza la perforación para el bulón con una broca y se termina con un fresado para realizar una perforación en la parte casi externa de la ranura del bulón, que es donde va a ir el anillo que lo sujeta. En caso de que el pistón posea en la ranura de lubricación agujeros para controlar el aceite, esto se realizará con una broca igualmente. En las imágenes podemos ver algunos procesos realizados. Bueno, aquí les voy a mostrar el video de cómo se realiza un pistón forjado y las referencias bibliográficas en las cuales investigué. Muchas gracias.